La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todos y todas nuestras seguidoras al segundo Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal, que será moderado en esta sesión por el maestro Carlos Daza Zaragoza. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestra Lorena. Muy buenas tardes en Europa, muy buenos días en América. Les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias en el marco del segundo Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal Carlos Daza Gómez in memoriam. Continuamos en esta fiesta del conocimiento, hoy con una conferencia magistral a cargo del ministro, el doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo. Para dar inicio a esta conferencia magistral, nos acompaña el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, a quien le cedemos el uso de la palabra para escuchar un mensaje. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias, maestro Carlos Daza. Pues este segundo gran Congreso Penal Internacional Virtual, en memoriam de Carlos Daza Gómez, se viste de plácemes, se viste de luces, con la presencia del amigo de la Facultad de Derecho y de todos nosotros, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien nos engalana esta mañana con su presencia para darnos una conferencia magistral. La verdad es que desde Europa y desde los países de Latinoamérica que nos están viendo en vivo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho de la UNAM en Facebook Live, estoy cierto que habrá de ser uno de los temas importantes, uno de los asuntos más trascendentes de este Congreso, porque el hecho de escuchar a un ministro de la Suprema Corte de Justicia, quien tiene a su cargo pues la revisión de los asuntos constitucionales, de los asuntos trascendentes de la vida política del país, siempre será de primer orden y siempre será muy importante. Muchas gracias, ministro Jorge Mario Pardo, por siempre estar cerca de tu Facultad de Derecho, donde te queremos y te respetamos mucho, y seas bienvenido a este segundo Congreso Penal Internacional Virtual. Muchas gracias. Gracias, director. Muchas gracias, señor director, por este mensaje de bienvenida. Y para presentar a nuestro conferencista magistral, le cedo el uso de la palabra al doctor Carlos Cuenca Dardón, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal. Doctor, bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Gracias, señor ministro, don Jorge Pardo Rebolledo, por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Voy a permitirme presentarlo. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, con la tesis La reclamación electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis laureada con mención honorífica. Es maestro en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias de Estudios Superiores y maestro en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, con la tesina El síndrome de alienación parental. Es doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, con la tesis de grado Propuesta para una real y efectiva garantía del derecho a la defensa. Obtuvo el Premio Valor Juvenil 1975 que otorga el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. En octubre del 2012 recibió la medalla Pedro Hernández Silva al mérito jurídico que otorgan los colegios de Derecho Procesal Penal y de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2015 recibió el Premio Foro Jurídico en la categoría Mérito a la Carrera Judicial. La Universidad de Jalapa le otorgó el doctorado honoris causa en el 2017. El Centro Cultural y Social Veracruzano
le dio el reconocimiento como veracruzano distinguido en ciencias, noviembre de 1918. Ha publicado numerosos artículos en los libros y revistas, principalmente relacionados con temas constitucionales de amparo, de civil y de penal, entre ellos el libro en coautoría, Nuevo Sistema de Justicia Penal en su interacción con los medios de control constitucional, editado por Tirano Blanch en el 2019. Ha impartido el curso de amparo civil en el Instituto de Capacitación y Especialización de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. La materia de amparo civil en el Instituto Federal de Defensoría Pública. La materia de amparo civil y administrativo en el Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Toluca, Estado de México. Ha participado en la especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito, en la especialidad en Administración de Justicia en Tribunales de Circuito, en el Instituto de la Judicatura Federal. Ha participado como miembro del Comité Académico en el Instituto de la Judicatura Federal, en la elaboración de exámenes escritos y miembro de diversos jurados y comités de evaluación en varios concursos de oposición para la designación de jueces y magistrados. Ha sido coordinador de la extensión del Estado de México del Instituto de la Judicatura Federal. Es profesor de cátedra magistral en la Escuela Libre de Derecho en la materia El papel del juez en el Estado constitucional, en la maestría en Derecho. Asimismo, ha dictado conferencias en universidades extranjeras como la Complutense en Madrid, la de Pisa en Italia y la de Toledo en España. Dentro del Poder Judicial de la Federación, se ha desempeñado como actuario, secretario de juzgado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como juez de distrito, magistrado de circuito, siendo designado por el Senado de la República el 10 de febrero del 2011, como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un periodo de 15 años. Fue presidente de la primera sala de la Suprema Corte de octubre del 2012 a septiembre del 2014. Es un estudioso del derecho, está casado con el derecho, es un hombre de ciencia jurídica, pero tiene dos características más, el señor ministro. Es un excelente juez, es un excelente amigo y es un excelente ser humano. Muchas gracias, señor ministro, por estar con nosotros y en esta labor que está realizando la Facultad de Derecho a través del señor director para que podamos hacer presencia en todo el mundo. Le cedo el micrófono. Muchas gracias, doctor Cuenca. Quiero iniciar agradeciendo la oportunidad de participar en este magno evento que trasciende nuestras fronteras y que se encuentra auspiciado por nuestra máxima casa de estudios, por nuestra Facultad de Derecho y el Colegio de Profesores de Derecho Penal. Para mí es un gran honor haber sido considerado para participar este día. Pero también es una gran oportunidad para mí para recordar a un excelente jurista y un gran amigo, el doctor Carlos Daza, que está muy bien representado en este momento aquí por su hijo, también el doctor Daza Zaragoza. Mi recuerdo permanente, mi cariño para Carlitos, como le decíamos con afecto y con cariño. Bueno, pues agradezco mucho la invitación, agradezco al director Raúl Contreras y a mi amigo el doctor Carlos Cuenca la oportunidad de estar frente a todas y todos ustedes. Y pues he elegido para este día un tema que a mí me parece que resulta interesante y deriva de una resolución más o menos reciente de la primera sala penal y civil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Y la temática versa alrededor de la posibilidad de la detención en flagrancia, tratándose del delito
que en nuestro sistema jurídico penal es conocido como el delito de delincuencia organizada, en el que pues, se presentan algunas complicaciones porque para detener a una persona en flagrancia por la comisión de este delito, ha surgido el debate de si es necesario algún acto de ejecución material para poder justificar la flagrancia, o si como se trata de un delito de consumación permanente, basta con que haya indicios respecto de su comisión para que esté justificada la detención en flagrancia respecto de este ilícito. Solo para poner el contexto, quiero comentar con ustedes lo que establece nuestra Constitución Federal en su artículo 16, párrafo 4. Señala textualmente lo siguiente: cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Este es el texto actual de nuestro artículo 16 constitucional en su párrafo 4, y pues lo que deriva de esta disposición es que cualquier persona puede ser detenida previa orden judicial. Esa es, digamos, la regla general. Una orden dictada por un juez, que nosotros le llamamos orden de aprehensión, y esto justifica la privación de la libertad de una persona cuando está relacionada con la comisión de algún delito que merezca una pena privativa de libertad. Pero a esta regla general, nuestra Constitución y nuestros códigos procesales penales establecen dos excepciones. La primera es esta que acabo de mencionar, que es la detención en flagrancia, en donde cualquier persona puede llevar a cabo la detención del indiciado. Y la otra excepción que marcan nuestras reglas constitucionales y procesales es lo que se conoce como caso urgente, en el que, acreditando los requisitos que marca nuestra Constitución, la propia autoridad ministerial puede decretar la detención de una persona en casos de urgencia. Muy bien, pues este es el contexto de lo que nosotros entendemos por flagrancia en nuestro texto constitucional. Y bueno, decía yo que el debate sobre el tema que yo expongo este día surge respecto de una figura delictiva que se conoce en nuestro país como el delito de delincuencia organizada. Este delito ha sido estudiado por la Suprema Corte de Justicia de México en distintas resoluciones, pero al resolver una contradicción de tesis, se desarrolló el análisis dogmático del delito de delincuencia organizada, que está previsto en el artículo 2, primer párrafo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En esta resolución, el máximo tribunal de nuestro país determinó cuáles eran los elementos de este delito. En primer lugar, se estableció que este delito se actualiza cuando existe un acuerdo de 3 o más personas para organizarse, que este acuerdo para organizarse o la organización misma sea de forma permanente o reiterada, y que el acuerdo o la organización tenga como fin o resultado el cometer alguno o algunos de los delitos que señala el propio artículo 2 de la ley. Trae un listado de distintos delitos, se los enuncio si quieren muy rápidamente. Sería terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, corrupción, en fin, trata de personas. Es un catálogo más o menos amplio de delitos. Y solo en relación con estos delitos es posible establecer la existencia de este ilícito de delincuencia organizada. De acuerdo con su conformación, se estableció que se trata de un delito plurisubjetivo
y de sujeto activo indeterminado, porque cualquier persona que así lo determinara podría llevar a cabo la conducta descrita por la norma, pero era de tipo cuantitativo porque la conducta de interés para el derecho penal necesariamente debía ser cometida por 3 o más personas. También se señaló que es un tipo penal alternativamente formado porque preveía más de un supuesto normativo para su integración y por tanto se podría actualizar con cualquiera de las conductas descritas: acordar organizarse u organizarse. En cuanto al bien jurídico protegido, se señaló que se tutela la puesta en peligro, ya que no se requería de la existencia de un resultado material cuando se desplegaba la conducta típica. Y esto es lo que genera la discusión en relación con la posible detención en flagrancia por la comisión de este delito. También se señaló que el sujeto pasivo de este delito de delincuencia organizada era la generalidad de la sociedad y que era al quien le interesaba la persecución del mismo. Los elementos normativos se señaló que eran las locuciones organicen en forma permanente o reiterada. Y atento a la construcción típica de cada una de las hipótesis normativas contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se estableció que el delito únicamente podía realizarse con dolo directo, es decir, con conocimiento de los elementos del tipo penal y, desde luego, queriendo la realización del hecho descrito por la ley. Se dijo también que es un delito de resultado anticipado, ya que no requería para su configuración de la consumación o materialización de la comisión de alguno de los delitos previstos en la lista que señalaba yo de este artículo segundo. Es decir, para cometerlo es suficiente solamente tener la finalidad de cometerlos. No es indispensable que se hayan cometido efectivamente. Y de la expresión conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, se advertía también la presencia de un elemento subjetivo específico, ya que se sancionaba el propósito de cometer alguno de esos delitos previstos en la lista a la que ya he hecho referencia. Se señaló que la forma de intervención en la comisión de delitos se actualizaba de la autoría, porque para su configuración, desde el punto de vista de la responsabilidad, no era necesario un reparto de tareas o distribución de actividades, únicamente se requiere de su actuar por sí dentro de la organización delictiva. Esto es, según la tipología, estamos ante un delito impropio de estatus que se sanciona por el hecho de agruparse o asociarse con otros con un fin delictivo, por lo que se formaba una colectividad con independencia de que se realizaran o no los delitos que se pretendían llevar a cabo. Pues estas son las características de esta figura típica que ha sido pues muy controversial en nuestro país desde su creación o desde su expedición en una ley como es la Ley de Delincuencia Organizada, que es una ley especializada. Y bueno, resulta que, como todos sabemos, y para nuestros amigos que nos escuchan en otros países, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene entre su competencia el resolver lo que nosotros llamamos contradicción de tesis, que es precisamente cuando existen resoluciones de tribunales inferiores a la Suprema Corte, como son los tribunales colegiados de circuito que tienen la facultad de establecer jurisprudencia obligatoria, y cuando existen tesis contradictorias, el asunto puede ser denunciado ante la Suprema Corte de Justicia para que sea esta máxima autoridad judicial del país quien defina cuál es el criterio que debe prevalecer de manera obligatoria para todos los jueces en nuestro sistema jurídico nacional. Pues en el caso concreto resultó que dos tribunales, bueno, un tribunal colegiado de un circuito y un pleno de circuito de un circuito diferente, llegaron a conclusiones contradictorias en relación con la posibilidad
de detener en flagrancia en tratándose del delito de delincuencia organizada. Y aquí hago énfasis, de acuerdo con estos elementos del delito que acabo de mencionar, que para la existencia de este delito o la consumación de este delito de delincuencia organizada, resulta irrelevante si los delitos que se propusieron cometer fueron realmente cometidos o no. Basta el acuerdo y la intención de cometerlos. Entonces, aquí no estamos hablando de la existencia o flagrancia en la comisión de alguno de los delitos que se propusieron cometer. No, sería la flagrancia en la comisión exclusivamente del delito de delincuencia organizada per se, con independencia de los delitos que se hubieran propuesto cometer. Y decía yo, aquí encontramos criterios contradictorios porque un tribunal colegiado, les voy a dar rápidamente una síntesis de cuáles fueron los argumentos que se sostuvieron de uno y de otro lado. Déjenme localizar la... Aquí lo tengo ya. Se trata de la contradicción de tesis 51/2021. Es reciente, decía yo, tan reciente que todavía ni siquiera se publica lo que nosotros llamamos el engrose de la resolución, es decir, los comentarios o las adiciones o las modificaciones que surgieron al momento de la discusión del asunto en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Y como decía yo, esta contradicción de tesis se suscitó entre los criterios que sustentaron el sexto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, que el primer circuito corresponde a la Ciudad de México, y por otro lado, el pleno en materia penal del segundo circuito, que corresponde al Estado de México. Y repito, el tema medular consistió en definir si se actualiza o no la flagrancia en el delito de delincuencia organizada ante la detención de una persona que previamente y acorde con los datos recabados en la investigación, existían elementos que la vinculaban como integrante de una organización delictiva. Pero en el momento de su detención, obviamente, no se le encontraba realizando acciones o comportamientos criminosos concretos relacionados con la empresa criminal que pudieran ser apreciados por medio de los sentidos. Y aquí pues trasciende el concepto mismo de la flagrancia, ¿no? De que flagre, de que sea evidente ante los ojos de cualquiera. En esta contradicción de criterios, el sexto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito concedió un amparo a la parte quejosa que lo solicitó por considerar que había resultado ilegal su detención al no actualizarse la flagrancia respecto del delito de delincuencia organizada por el que fue asegurado, a pesar de que se trataba de un delito de carácter permanente o continuo. Los argumentos en esta resolución fueron los siguientes. Se dijo en esta sentencia que las características y efectos de los delitos permanentes podrían dar lugar a una aparente compatibilidad entre la noción de permanencia que los caracterizaba y la flagrancia, lo que implicaría concluir, como regla general, que todos los ilícitos continuos eran flagrantes, porque todo el tiempo se están cometiendo mientras no cesara la conducta. También dijo este tribunal que esta premisa implicaba soslayar los elementos que integran a la flagrancia, entre ellos la inmediatez y la percepción sensorial de la comisión del delito, porque la noción de permanencia propia de un injusto no era suficiente o determinante para la verificación de la flagrancia, pues podía darse el caso de que aún existiendo permanencia de una acción delictiva o del estado antijurídico, no se actualizara la flagrancia, al no contarse con la percepción sensorial acerca de la ocurrencia de un comportamiento criminoso. También se dijo en esta resolución que el delito de secuestro,
que estaba vinculado con lo que se imputaba a esta persona, se consideraba como continuo porque se consumaba en cada momento de su duración y cesaba cuando se dejaba de vulnerar el bien jurídico protegido. En el caso concreto, el quejoso, el que solicitó el amparo, fue detenido al salir de su casa meses después de que había participado en unos hechos relacionados con un secuestro. Por tanto, si no se le sorprendía llevando a cabo alguna acción que implicara la ejecución del verbo rector del tipo, no se podía hablar de flagrancia, pues la sola calificación de delito no la justificaba, ni la percepción sensorial o la simple sospecha de que estaba cometiendo un ilícito. Concluyó que la simple circunstancia de que un delito esté catalogado como permanente no era suficiente para actualizar la flagrancia, ni aún tratándose del de delincuencia organizada, porque no se estaba llevando a cabo ninguna conducta de organización, pues la pertenencia que lo caracterizaba se actualizaba en un acto instantáneo y personal, a partir del cual el agente se integraba al grupo, máxime que en el caso no se observaba alguna acción delictiva a partir de la que fuera obvia su pertenencia a un grupo criminal. Y con estas razones concedió el amparo a ese quejoso, estimando que su detención había sido inconstitucional por no haberse acreditado el requisito de la flagrancia para poder llevarla a cabo. Ahora bien, decía yo, del otro lado, tenemos el criterio del Pleno en materia penal del segundo circuito. Y este Pleno en materia penal del segundo circuito expidió una tesis de jurisprudencia obligatoria para el circuito, cuyo rubro es el siguiente: delincuencia organizada, cuando existan datos objetivos y comprobables que permitan establecer razonablemente que una persona forma parte de una organización delictiva determinada, su detención se actualiza en flagrancia en atención a la naturaleza del delito. Obviamente es un criterio que choca frontalmente con el que acabo de mencionar del Tribunal Colegiado del Primer Circuito. Ahora bien, ¿cuáles fueron las consideraciones del Pleno del Segundo Circuito que llegó a esta decisión contraria a la que ya señalé? Se dijo en esta resolución que el delito de delincuencia organizada era de naturaleza permanente o continua, porque la sola integración del sujeto a una agrupación delictiva le daba origen a ese delito, pero su consumación se prolongaba en el tiempo de manera ininterrumpida, mientras el sujeto se pudiera ubicar como integrante de esa agrupación, aun cuando solo interviniera de manera aislada en las actividades ilícitas de la organización delincuencial, pues no eran estas las que daban lugar a la actualización del delito. Y esto es algo de lo que ya les comentaba yo. No hay que confundir el delito de asociación delictuosa, de delincuencia organizada, con los delitos que puede realizar esa agrupación de personas. Son delitos autónomos e independientes. La delincuencia organizada es simplemente el acordar organizarse u organizarse para cometer delitos. Y desde luego ya los que lleguen a cometer o intenten cometer es un tema distinto. Se dijo en esta resolución que no obstante que existían lapsos en los que en apariencia no se verificaban conductas que exteriormente permitieran inferir la intervención de una persona en la agrupación criminal, ello no implicaba que necesariamente dejó de pertenecer a esa organización, pues su conducta de incorporación y pertenencia subsistía durante el lapso en que pudiera incluírsele como elemento o miembro de ese grupo, y no solo en los momentos en que se desplegaran acciones que de manera objetiva permitieran establecer su intervención como dirigente, organizador, administrador o como subordinado a las órdenes de otro u otros.
Por tanto, se dijo en esa resolución, el delito de delincuencia organizada se actualizaba con el solo proceder de los sujetos activos al incorporarse a alguna agrupación delictual integrada de manera permanente por 3 o más personas, en las que en su caso podían o no ejercer funciones de administración, dirección o supervisión, pero se constituía con efectos permanentes o continuos hasta que se les detenía o bien existiera algún dato objetivo que demostrara que se había abandonado esa agrupación. Se dijo también que ante la naturaleza de este delito de delincuencia organizada, en el supuesto de que existieran datos objetivos, racionales y comprobables que permitieran establecer razonablemente que una persona pertenecía a una organización delictiva determinada y que condujeran al investigador previamente al descubrimiento de esa circunstancia, entonces con ese elemento sí se podía justificar una detención en flagrancia respecto de ese ilícito. Cuando se contaba con datos objetivos, racionales y comprobables que en un primer momento pudiera percibir el investigador y posteriormente valorar el juzgador, que permitieran establecer, insisto, de manera razonable que una persona era integrante del grupo delincuencial organizado, se dijo este pleno de circuito que resultaba válida su detención en flagrancia con base en la ejecución del control preventivo provisional apoyado en la sospecha justificada de que se estaba cometiendo un delito, precisamente el de delincuencia organizada que emergía de la existencia de estos datos. Pero se dijo la detención en flagrancia no se justificaba cuando se sustentaba en la mera intuición o la simple sospecha por parte de los aprensores de que se estaba cometiendo un delito. Y también se dijo que la naturaleza permanente o continua del delito implicaba que en el momento de la detención de la persona, respecto de la que existían datos objetivos, racionales y comprobables que permitieran establecer su pertenencia a la organización delictiva, subsistía el estado antijurídico creado por ella, que se mantenía por su voluntad delictiva de seguir formando parte de esa agrupación delincuencial. Así la persona era sorprendida durante la permanencia del delito. Ello siempre y cuando no existieran datos objetivos de los que se infiriera que la persona detenida dejó de pertenecer a la organización delictiva. Perdón. Así es que se señaló que el delito de delincuencia organizada, por su naturaleza, era de mera actividad. Su consumación se actualizaba ante la sola conducta reprochable del sujeto activo. Discúlpenme, está un poco cerrada la garganta. De formar parte de la organización delictiva y que en muchas ocasiones se mantenía en abstracto y de manera permanente mientras perteneciera a la agrupación, por lo que la mayoría de las veces no traía consigo la concurrencia en el mundo exterior de hechos o comportamientos criminosos concretos apreciables sensorialmente, lo que no implicaba que por ese solo hecho el delito no se actualizara de manera permanente. Todo esto mientras subsistiera la voluntad del sujeto activo de seguir formando parte de esa organización delictiva. Y también se dijo, se actualizaba la flagrancia en la comisión del delito de delincuencia organizada, aún en supuestos en los que en el momento de la detención no existieran hechos o comportamientos criminosos concretos relativos a la conducta típica de pertenencia a la organización delictiva, que pudieran ser apreciados por medio de los sentidos. Y finalmente dijo que esta justificación de la detención en flagrancia debía ser excepcional, en razón de la imposibilidad de la percepción sensorial que pudiera presentarse, dada la esencia misma del delito
de delincuencia organizada, porque los actos relativos a la pertenencia de una organización delictiva difícilmente se pueden materializar, de modo que permitieran la evidencia sensorial y porque esa pertenencia comportaba el mantenimiento en el tiempo de una situación antijurídica que dependía de la voluntad del autor. Así es que, como ustedes pueden ver, pues un tribunal colegiado señaló que de manera general el delito de delincuencia organizada, no obstante ser de naturaleza permanente, no justificaba la detención en flagrancia porque no había ningún signo exterior apreciable por los sentidos que pudieran dar pie a esa flagrancia, mientras que el pleno de circuito al que acabo de referirme llegó a la conclusión contraria. Dijo que cuando hubiera elementos en la investigación, elementos racionales y objetivos de los que se pudiera concluir razonablemente que esa persona estuvo involucrada en hechos ilícitos cometidos por una organización delictiva, pues con eso era suficiente para justificar una detención en flagrancia, dada la naturaleza permanente del delito correspondiente. Y dado que, pues de otra manera, nunca podríamos advertir flagrancia en la comisión de este delito, salvo que fueran sorprendidos en el momento mismo en que estaban llegando al acuerdo de conformar esa organización, lo que resulta pues prácticamente imposible. Bien, pues esto fue lo que constituyó la contradicción de tesis que tuvo que resolver la Suprema Corte. Y la pregunta que se planteó en la Suprema Corte, que dio pie a esta contradicción, fue si para decretar la detención en flagrancia de un miembro de delincuencia organizada es necesario que haya ejecutado en ese instante o en un momento inmediato previo un acto relacionado con ese delito, insisto, solo por el delito autónomo de delincuencia organizada, lo que debía ser apreciado sensorialmente por la policía o por la naturaleza permanente de ese ilícito, se permitía justificar la detención en cualquier momento sin que se requiriera la realización de algún acto que verificara precisamente la realización del mismo. ¿Qué dijo la Suprema Corte en este caso? Les adelanto que dijo o sostuvo o apoyó el criterio del primer tribunal colegiado, es decir, se señaló que no era posible establecer la detención en flagrancia cuando no existieran datos objetivos apreciables sensorialmente para justificarlo. Se señaló que la naturaleza del delito de delincuencia organizada efectivamente producía efectos permanentes, lo que significaba, estos ya son los razonamientos de la primera sala de la Suprema Corte para resolver esta contradicción de criterios. Lo que significaba que el ilícito se prolongaba en el tiempo hasta su cesación, que ocurría por la disolución de la agrupación o de manera individual por la renuncia, detención o abandono de sus miembros. También señaló la Suprema Corte que los efectos permanentes del delito eran jurídicamente útiles para establecer factores como los periodos que abarcaba la existencia de la agrupación, lo que permitía determinar los ilícitos cometidos durante su existencia, así como los plazos para computar la prescripción del delito. El diseño de conformación de cada agrupación criminal permitía establecer la regularidad de la comisión de la delincuencia organizada que podía cometerse de forma permanente cuando la agrupación funcionaba cotidianamente ejecutando el delito, así como aquellos ilícitos que constituían los objetivos de esa organización, para lo cual emprendía a través de sus miembros una serie de tareas para preparar la comisión de las conductas delictivas que correspondían con los fines ilícitos del grupo. También se podía realizar de manera reiterada cuando las labores delictivas no se ejecutaban todo el tiempo,
se trataba de reuniones cotidianas para cometer ciertos delitos programados en distintos momentos, preparando y estableciendo los elementos humanos, materiales y o necesarios para consumar cada conducta delictiva a la vez. Sin embargo, se dijo en cualquier caso, si se pretendiera detener a una persona en flagrancia por la comisión del delito de delincuencia organizada, como es necesario en cualquier otro delito, debía cumplirse con la exigencia constitucional de la existencia de un acto de ejecución de ese ilícito, ya sea la conducta de organizarse de hecho, que actualiza la delincuencia organizada, o bien la consumación de los actos directamente vinculados con los fines de esa organización, que permitían asociar a las personas involucradas con la organización criminal, y que no necesariamente significan la ejecución directa de delitos, sino que ello dependía de las circunstancias de cada caso en sus méritos. Así es que sin la existencia de este acto o actos flagrantes, esas formas típicas de consumar el delito, ya sea permanente o reiteradamente, no sustituían las exigencias constitucionales contenidas en el artículo 16, cuarto párrafo, al que ya hice referencia. Considerar, dijo la primera sala, que la detención en flagrancia únicamente dependía de los efectos permanentes de un delito, implicaba dimensionar las reglas penales respecto de la naturaleza del ilícito de delincuencia organizada por encima del requerimiento constitucional de detener a una persona en delito flagrante, que era de naturaleza excepcional y restringido, que se actualizaba cuando la persona estaba cometiendo el delito o lo había cometido en el momento inmediato anterior a su aseguramiento. De esa manera, se dijo, la consumación permanente del delito de delincuencia organizada se erigía como un elemento de reproche para establecer aspectos relacionados con el delito que justificaba plenamente los parámetros necesarios para la investigación formal de ese hecho, así como de la probable responsabilidad penal de las personas involucradas en su comisión. Sin embargo, se concluyó, no es apta para generar una presunción equivalente a una condición constitucional en el sentido de considerar que una persona podía ser detenida en flagrancia sin cometer un delito o por el solo hecho de que estaba relacionada como integrante de la delincuencia organizada bajo el argumento de que los efectos permanentes de ese ilícito permitían detenerla en cualquier momento. Por tanto, se concluyó la ausencia de un acto que generara la comisión del delito al momento de la detención de una persona integrante de esa organización, se tornaba ilegal al no actualizarse los supuestos de la flagrancia delictiva. Pues esta fue la resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí, pues por honestidad intelectual, debo decirles que yo no la compartí, yo sostuve un criterio distinto. A mí me parece que la naturaleza permanente del delito sí tiene que ver con la posibilidad de la detención en flagrancia. Y bueno, pero aquí lo importante no es mi punto de vista, sino lo que determinó la mayoría de la primera sala y que, por haber sido emitido en una contradicción de tesis, constituye jurisprudencia obligatoria para todos los jueces en nuestro país. El rubro de la tesis que finalmente surgió de esta contradicción señala delincuencia organizada, la legalidad de la detención en flagrancia de sus miembros depende de que en este instante o en el momento inmediato anterior ejecuten o hayan ejecutado actos vinculados con ese delito. Pues esta es la temática que quería yo compartir con ustedes. El tema a mí me pareció importante porque sí tenemos en la práctica numerosos casos de personas detenidas en flagrancia por la comisión del delito de delincuencia organizada, decía yo, independientemente de los otros que pudieran cometer o acordar cometer,
Y es un tema que, desde luego, es trascendente para las resoluciones jurisdiccionales en nuestro país, sobre todo de los jueces de amparo, que cotidianamente tienen bajo su conocimiento la revisión de este tipo de detenciones que, según este criterio de la primera sala, ahora debe ser considerada inconstitucional cuando no existen elementos apreciables sensorialmente relacionados con este delito de delincuencia organizada. Pues hasta aquí llegaría mi participación, agradeciendo de nueva cuenta, sinceramente, la posibilidad de ser parte de este evento y, de nuevo, recordando con todo cariño a nuestro amigo Carlitos Daza, que siempre estará presente. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, señor ministro, por esta maravillosa disertación. Coincido con los cientos de comentarios que tenemos a través de Facebook Live sobre la oportunidad de poder escuchar esta cátedra magistral, ¿no? La importancia que tiene, yo creo que aquí queda muy refrendada, la importancia que tiene el conocimiento de la teoría del delito y cómo se aplica a cada caso concreto, aún y cuando tenemos este sistema de justicia penal que retiene en la Constitución, el hecho que sea constitutivo de delito, que fue una disputa que hubo doctrinaria sobre si la teoría del delito ya no tendría una validez. Aquí creo que se refrenda mucho la importancia del conocimiento para poder hacer este análisis profundo y minucioso sobre el delito de delincuencia organizada, con todos los aspectos que usted ya muy bien y de forma muy clara expuso, y con independencia de los delitos que mencionan el catálogo que pueden ser consumados en su momento. No me quiero extender más que hacer lectura de este reconocimiento que otorga la Facultad de Derecho de la UNAM, y me voy a permitir leer. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga la presente constancia al doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo por su conferencia magistral en el segundo Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal Carlos Daza Gómez, que se celebró los días 18 al 29 de octubre de 2021. Por mi raza hablará el espíritu. Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 29 de octubre de 2021, y suscribe nuestro director de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Muchas felicidades, señor ministro. Quiero cederle el uso de la palabra a nuestro director para que nos dirija un mensaje de clausura. Muchas gracias. Adelante, señor director. Muchas gracias, Carlos. Pues creo que como lo ofrecimos, ha sido un banquete de conocimiento. A escuchar de un ministro explicar un tema tan sensible de contradicción de tesis, pues creo que es una cátedra que todos los alumnos y las alumnas que nos están viendo podrán anotar que alguna vez durante su formación recibieron una clase del ministro Jorge Mario Pardo. Muchas gracias, ministro. Yo creo que esta interpretación prevaleciente, pues también tiene que ver un poco con los abusos que se han hecho de tratar de abusar de este tipo de delincuencia organizada. Ya la opinión pública ha visto que a veces hasta contra los investigadores se quiere integrar. Creo que los que han sido señalados en este tema pues han de estar muy reconocidos con esta interpretación de que no pueden ser detenidos en flagrancia por estar en sus cubículos. Y creo que de alguna manera nos ubica como institución dedicada a la enseñanza del derecho en el tema de que en esta nueva era del sistema penal acusatorio, los jueces, los magistrados, los ministros están haciendo su trabajo. Creo que la gran materia que ha quedado pendiente de este sistema para que pueda funcionar con los objetivos que fue creado sigue siendo la profesionalización de las fiscalías, la falta de presupuestos para tener más y mejores peritos y allegarse de elementos de investigación científica, y que finalmente pues este tipo de interpretaciones que se han tratado de hacer pues no vengan a ser meros elementos auxiliares de las fiscalías que cuando no pueden encontrar mejores elementos, pues tratan de acudir a estas formas de interpretación. Creo yo que esto va a obligar a que las fiscalías tengan la necesidad de seguirse preparando,
el Estado tendrá que seguir invirtiendo en estos trabajos tan trascendentes, y no me queda más que felicitarte por esta magnífica exposición que nos has hecho y por esta cátedra que hemos recibido de tu parte. Muchas gracias. Has engalanado este congreso. Qué amable, gracias. Y Gracias, Jorge, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, director. Carlitos, qué gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación y muchas gracias a todas y todos quienes nos escucharon. Gracias por su tiempo y su paciencia. Ha sido un honor. Gracias. Gracias.